Y lo hicimos unidos. Fuimos golpeados con fuerza, con extrema dureza, pero resistimos. Y lo hicimos con la misma fuerza. Doblegamos la curva, contuvimos la propagación del virus. Y lo hicimos unidos. Y gracias a ello, tras semanas verdaderamente tenebrosas, vinieron las primeras medidas de alivio y luego iniciamos la desescalada. Nuestras calles volvieron a recuperar poco a poco la vida, sobre todo con el pulso y la vitalidad de nuestros pequeños. Nuestra economía empezó a recuperar el pulso hasta hoy. En unas horas, en el día de mañana, ya quedará definitivamente levantado el estado de alarma en el conjunto del Estado. Ahora que ya no resulta necesario, sí me gustaría hacer balance y recordar que precisamente gracias a ese instrumento constitucional, al estado de alarma, hemos podido limitar movimientos, contactos, evitar así nuevos contagios, con la cobertura, insisto, plena de nuestra Constitución. Gracias al estado de alarma hemos beneficiado a todas y cada una de las comunidades autónomas, a todas y cada una de las ciudades autónomas. Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país. Según estudios científicos independientes, 450.000 vidas se han salvado en nuestro país y más de 3 millones de vidas en todo el continente europeo gracias a las medidas de confinamiento que hemos realizado el conjunto de países europeos. Comienza ahora una etapa nueva. Hemos, como he dicho antes, recuperado la calle, hemos reconquistado la movilidad, nuestra economía empieza a latir, nuestras fronteras empezarán a abrirse en el día de mañana, estamos en condiciones de avanzar, tenemos el deber de avanzar. Desde luego, sí me gustaría compartir con ustedes que no podemos bajar la guardia. Tendremos que mantener la guardia alta, también desde el punto de vista institucional, y seguir a rajatabla las reglas de higiene y de protección. Sobre todo, con la mayor responsabilidad personal que hemos desempeñado hasta ahora. Cada uno podemos ser un muro frente al virus o una vía de contagio. Depende de cada uno de nosotros y nosotras. Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas tan difíciles. Porque aunque España mantiene a raya el virus, y lo mismo sucede en el conjunto de la Unión Europea, no ocurre lo mismo en otras zonas del planeta. La Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia está en fase de expansión y ayer mismo se reportaron 180.000 nuevos contagios en el mundo. Para que se hagan una idea, 18 veces más que en el día en el que declaramos en nuestro país el estado de alarma. La advertencia, en consecuencia, es clara. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola. Y tenemos entre todos que evitarlo a toda costa. Seguimos siendo vulnerables, seguimos necesitando la colaboración de todos y de todas, individual y también la responsabilidad colectiva, para que lo conquistado con tanto esfuerzo hasta ahora no tenga marcha atrás. Así que depende de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Por eso, el Estado está preparando, entre otras cuestiones, una reserva estratégica con productos esenciales para hacer frente a posibles futuras emergencias sanitarias en nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reserva estratégica que ha de complementar las reservas que deben constituir las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias vinculadas con la sanidad y la salud pública. Estamos vigilantes, pero también, y esto me gustaría compartirlo con todos ustedes, estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos. Y en este día, lo justo es reconocer a quienes más han hecho. Lo justo es conceder el protagonismo a todas las personas que con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso han protegido a nuestro país, al conjunto de ciudadanos en estos meses tan terribles. Por eso, como presidente del Gobierno, quiero volver a dar las gracias. Gracias, en primer lugar, a quienes han estado en primera línea, a los profesionales sanitarios, que han dado todo lo que tenían y también lo que no tenían para salvar nuestras vidas, a veces incluso a costa de las suyas propias. Gracias. Gracias también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías autonómicas, a las policías locales, a las Fuerzas Armadas por desplegar su profesionalidad y amparo en todos los rincones y por acudir en socorro de los mayores cuando estaban más desvalidos. Gracias también a los trabajadores, que nunca se detuvieron para que los demás pudiéramos parar en seco. A los agricultores, a los empleados de supermercados, a los transportistas, al personal de limpieza,
a los profesionales de las telecomunicaciones, de suministro de energía, de agua. Son muchos, en todos los frentes. Gracias. Gracias también a quienes se han reinventado a toda velocidad para mantener nuestra mente activa, nuestra mente sana. A los profesores, a los maestros, a los educadores sociales, a los psicólogos. Gracias también al mundo de la cultura por demostrar su imprescindible valor social, abriéndonos puertas, ventanas al pensamiento y al entretenimiento durante estas semanas tan largas de confinamiento. Lógicamente también dar las gracias por su esfuerzo y su compromiso a nuestros deportistas. Gracias a los profesionales de la comunicación que mantuvieron prendida la luz de la información cuando parecía que todo estaba oscuro a nuestro alrededor. Gracias a los trabajadores que cuidan de nuestros mayores y que en estos meses han tenido sobre sus hombros la carga más dura. Gracias también a los científicos que trabajan día y noche precisamente para lograr ese remedio terapéutico o esa vacuna que nos permita superar esta epidemia. Gracias a los pequeños que han tenido que soportar una experiencia que muchas veces les costaba entender. Gracias también a los jóvenes que han contenido su vitalidad para proteger precisamente lo que más querían, que era a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Sufrieron los jóvenes el parón de las clases o la expulsión del mercado de trabajo, que se ha cebado sobre todo entre los más jóvenes. Por eso, formación, empleo, vivienda, son tres demandas legítimas de nuestros jóvenes a las cuales las instituciones públicas y sin duda alguna el Gobierno de España van a dar respuesta. Formación, empleo, vivienda, esto es emancipación, futuro. Y gracias a los mayores que han aportado serenidad cuando sentían muy cerca la amenaza del COVID-19. Me gustaría también dar las gracias a las mujeres. Representan entre nosotros la mayoría del personal sanitario, son mayoría en el comercio, la alimentación, los servicios de limpieza hospitalaria, de residencias, también en los cuidados a una sociedad que se sentía desvalida. Algunas, además, por desgracia, han tenido que sufrir en esta situación la violencia de género que se ha exacerbado desgraciadamente durante estos meses de encierro. Nunca las olvidaremos y por ellas y por sus hijos e hijas trabajamos sin descanso. Me gustaría también agradecer a todos los gobiernos autonómicos, a todos los gobiernos municipales, a los consells, a los municipios, a las provincias, con independencia de su color político, el trabajo que han hecho conjunto con el Gobierno de España. Y me permitirán también que como presidente del Gobierno dé las gracias al Ministerio de Sanidad, a todos y cada uno de sus trabajadores y trabajadoras que lo han hecho sin descanso, día y noche, desde el primero al último del Ministerio de Sanidad. Gracias de verdad, gracias de corazón. Gracias, en definitiva, a todos los ciudadanos por el sacrificio, por la responsabilidad y por la disciplina y la moral de victoria que han desplegado en estas semanas tan complicadas para todos. Gracias, en consecuencia, a todos y a todas por quedarse en casa, de corazón. Es un orgullo, un honor, el ser el presidente del Gobierno de este gran país. El trabajo de todos nos honra como país y honra la memoria de quienes hemos perdido por el camino. A todos ellos, a todas ellas, a quienes nos han salvado y a quienes murieron sin poder ser salvados desgraciadamente, rendiremos un gran homenaje de Estado el próximo día 16 de julio, un homenaje que presidirá el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, al que asistirán los presidentes y presidentas autonómicos, las máximas autoridades europeas y también, en representación de la Organización Nacional o Mundial de la Salud, su director general. Pero me gustaría también decir y compartir con ustedes algo. Hay otro homenaje más duradero que podemos tributarle, sobre todo a aquellos que han estado en primera línea y sobre todo a aquellos que hemos perdido como consecuencia de esta pandemia. Es volver a levantar nuestro país desde la unidad. Unidad para empezar, sobre todo con los más débiles, con los más vulnerables, socorriéndoles, asegurando un techo, la energía, el sustento en definitiva, sin dejar a nadie atrás en esta crisis. Como hemos hecho, por ejemplo, al aprobar sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados el ingreso mínimo vital. Una medida histórica en nuestro país, sin precedentes también en el mundo, que llega en un momento crítico. No íbamos a permitir más infancias rotas, más generaciones sin futuro o más familias sin esperanzas. Ahora, como saben, toca la reconstrucción, toca la recuperación, que debe ser lo más rápida posible, pero que no consiste en restaurar
un viejo edificio para devolverlo a su estado anterior. Sabíamos que ese edificio contaba con debilidades, errores que teníamos que corregir. Debemos, en consecuencia, rehabilitar, remozar el antiguo edificio de nuestra economía. Hemos de poner las bases de una nueva economía. Así lo estamos trabajando con Europa, que ha presentado una agenda marcada por el cambio de nuestro modelo energético, por la transición ecológica, por la digitalización de nuestras empresas, por la formación, la educación y la ciencia. Ese es el sentido de los planes que estamos presentando para sectores que han sido dañados como consecuencia del COVID-19, como es el subturismo o el sector de la automoción. Ese es el sentido también de la aprobación de medidas tan importantes en el Consejo de Ministros que ahora mismo están tramitándose en el Parlamento, como es la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Economía Circular, el Plan Nacional de Energía y Clima o la Ley de Educación. Y los planes que vamos a aprobar en el ámbito de la digitalización, de la ciencia, de la vivienda, de la renovación urbana, de la movilidad sostenible, del comercio y sobre todo y ante todo de nuestros jóvenes. Una transformación positiva, en base a criterios de sostenibilidad y de inclusión social, como es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital aprobado por el Congreso de los Diputados hace escasos días. Necesitamos sectores recuperados, cuanto antes, pero también necesitamos sectores renovados, adaptados a un mundo que debe erradicar las emisiones contaminantes, que debe hacer frente a la emergencia climática y que ha de contener el derroche de energía. En definitiva, necesitamos recuperar nuestra economía y al mismo tiempo debemos renovarla para hacerla más inclusiva y más sostenible. Precisamos, en consecuencia, de dar una nueva respuesta desde la economía también a este nuevo mundo que ha surgido después de la pandemia del COVID. Este es el camino que tenemos ante nosotros. También el de poner en pie un nuevo estado del bienestar que subsane las carencias que se han evidenciado en esta crisis. Por eso, impulsaremos una comisión mixta de evaluación en el Congreso y en el Senado para analizar con rigor el estado de nuestra sanidad, de nuestra ciencia, de nuestro sistema de atención a los mayores, en definitiva, de nuestro sistema de protección social. Contamos esta vez con una ventaja que no se dio en la anterior crisis y es la respuesta europea. De la pandemia también emerge una nueva Europa que ha aprendido la lección y que ha buscado el acuerdo, la unión. En definitiva, la solidaridad a través de esa propuesta que hemos conocido de la Comisión Europea por una recuperación para la crisis que comportará transferencias, préstamos, para que el conjunto de economías europeas, pero sobre todo aquellos países más golpeados, podamos relanzar nuestras economías impulsando la transformación digital, la formación, la ciencia, el cambio de modelo energético y también podamos asistir a los sectores sociales más afectados por la crisis. En la